אפשר לתקן. Bueno, la segunda mitzvah entonces en Parashat Lech Lecha, la parasha anterior, Parashat Noach, no tiene ninguna mitzvah, entonces nos saltamos desde Parashat Bereshit a Parashat Lech Lecha. Mitzvah Bet es la mitzvah de Brit Milá. Dice el Sefer HaChinuch, Lech Lecha yesh ba mitzvat aseh achat. Dentro de la parasha hay solo una mitzvah, la mitzvat aseh de mitzvat Milá. Sheneemar, como dice el pasuk, Zot briti, este es el pacto, asher tishmeru beini u beinechem. Hashem nos dice, este es el pacto que quiero que cuiden para que esté entre nosotros. Uben zaracha acharecha, y también con toda tu descendencia que venga después de ti. ¿Cuál es la mitzvah? ¿Cuál es el brit, el pacto? Imol lachem kol zahar, que le hagan brit milá a todos los hombres, todos los varones. Esa es la primera vez que se escribe en la Torah la mitzvah del brit milá que se le dijo a Abraham Avinu. Venichpelá, la mitzvah fue repetida, Beseder, en la parashá, Isha ki tazria, que es la parashá de esta semana. Beisha ki tazria, dichtiv, ubayom ashmini imol basar orlato. El día octavo hay que hacer el brit milá a la carne del cuerpo, lo que se llama la orla, que es la parte que se corta, como vamos a ver más adelante, en el brit milá. ¿Por qué la Torah repite la mitzvah dos veces? Dice acá el Sefer HaChinuch una regla general. Ve'arbe mitzvot, kemo ken, hay otras muchas mitzvot también que nichpelu, que fueron repetidas como tarbe batorah. No es primera vez, o quizás sí es primera vez, pero no es la única vez que mitzvot se repiten en la Torah. Ve'kulav letzorech, siempre que se repite una mitzvah más de una vez es por alguna necesidad, alguna enseñanza nueva que viene a enseñar la Torah. Como explican nuestros sabios de bendita memoria. ¿Qué quiere decir? Acá, por ejemplo, la Torah cuando dice Brit Milá por segunda vez en nuestra parashá, la parashá de esta semana, entonces se estudia, por ejemplo, que la mitzvah de Brit se hace incluso en Shabbat. Como dice Bayom, en el día octavo, entendemos que importa, que es siempre el octavo, no importa en qué día de la semana cae. Y así hay otras cosas que se van estudiando en las veces que la Torah repite la mitzvah. Entonces, la mitzvah segunda, como dijimos, es la mitzvah de Brit Milá, y ahora tenemos que entender en qué consiste esta mitzvah. Dice el Sefer HaChinuch, Ve'inyan mitzvah zo hu. Esta es la forma que se cumple la mitzvah. Shechotchim ha'orla, se corta la orla es lo que esta parte de la piel, a mejapá, que cubre rosh agvia, que cubre la parte de arriba de este miembro del cuerpo. Uporim, y después se revela un krum. Un krum es una piel, pero un poco más delgada, raj, muy suave, muy delgada, shelemata mimena, que está abajo. Kedei shetitgale rosh, para que se revele el rosh ha'atara, se revele la corona, así se llama, shebeoto ever, que está en ese miembro. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de este proceso? Dice acá el Sefer HaChinuch, ki yadua, porque es sabido la mevinim, es sabido para los que entienden. ¿Quiénes son los que entienden? Ya vamos a ver. Shetashlum, que para que se complete, tashlum viene de la palabra shalem, completo. Para que tashlum tzugata adam, para que se complete la forma del hombre, be'asir mimeno, es cuando se le quita ota orla, es cuando se le quita esa parte. Shei tosefetbo, porque cuando está es algo de más, es algo agregado, algo que no es parte de su figura verdadera. Es una tosefet. El hombre, cuando nace con algo que está de más, que es la orla. Entonces, al quitarle esa orla, entonces la persona llega a su shlemut. En el fondo nos está enseñando que cuando tiene de más, está mal. Porque para ser shalem no hay que tener ni menos ni más. Al tener más es un problema, y al quitar esa orla, el hombre está llegando a su shlemut. Vamos a estudiar más abajo, Bezrat Hashem, más en profundidad cómo podemos entender esta mitzvah. Pero ya sabemos que hay un concepto que es Tzugat Adam. Hay una forma que tiene el ser humano, que debería tener el ser humano, y cuando tiene el Brit Milá, ahí es cuando llega a esa Shlemut. Cuando dice Mevinim, el Sefer HaChinuch, cuando usa ese término, se refiere a los que estudian Kabbalah. Quiere decir, no es algo que es revelado para todo el mundo. Quizás nosotros no vamos a entender por qué o qué significa que tiene la Tzugat Adam, esa figura,
Pero en la Kabbalah, aparentemente, lo que está insinuando acá es que el hombre tiene que tener una figura, eso es lo que se llama la figura completa. No quiero hablar de temas que yo tampoco entiendo, pero de todas maneras hay una figura espiritual que tiene que tener la persona, y cuando se hace el Brit Milá, la persona llega a su Shlemut. Y ahora tratemos de entender la razón, el tam de la mitzvah. Mishorshei mitzvah zo, ya dijimos que cuando usa esta expresión se refiere que está explicando la razón, el tam, hasta donde nosotros podemos entender. Y dice así: Lefi sheratza Hashem itbarach. Hashem quería likboa, fijar, ba'am asher ivdil, en el pueblo al cual separó, escogió, liot nikra shmo. Hay un pueblo que Hashem quiere que su nombre, el nombre de él, de Hashem, esté en ese pueblo. Eso es lo que decimos también en la tefilá de Shloshah Regalim, que decimos que Hashem puso su nombre dentro de nosotros. Nosotros, de alguna manera, representamos, somos como los embajadores de Hashem en el mundo. Entonces Hashem quería likboa, quería fijar en ese pueblo ot. Quería fijar una señal, una figura, kavua begufam. Entonces dice acá la primera condición que se tenía que cumplir en este pacto que se hizo entre Hashem y Am Israel, es que sea algo fijo, que sea kavua. Si nosotros tuviéramos que hacer algo, que podemos hacerlo o no hacerlo, un día sí, un día no, entonces ya no es un pacto. Todo el concepto del pacto es que algo estable, algo que no se mueve, algo que es constante, que no tenemos que tener miedo de que se va a acabar. Es el concepto de un brit. Por eso tiene que también, desde nuestro lado, si Hashem lo quiere hacer en forma fija, entonces nosotros también desde nuestro lado tenemos que hacer algo que no se mueva. Y por eso lo hacemos de forma kavua begufam. De esa forma nosotros manifestamos esa seguridad que tenemos con el pacto con Hashem, de que no es algo que puede cambiar, no es algo relativo, no es algo que depende ni siquiera de nuestros actos, sino que es algo fijo. Como dicen los Tanaim, de todas maneras, benkach atem kruim banim. Am Israel se llama hijos de Hashem, independiente de cómo se comporten. Obviamente que hay que comportarse bien, pero el pacto en sí es incondicional. Después de que ya está, es incondicional. Hashem nunca nos va a abandonar. Y eso lo demostramos por el hecho de que algo kavua en el cuerpo. Con ese pacto, lo que se logra es leavdilam, separarlos, diferenciarlos, mishaga amim, del resto de los pueblos, betzugat gufam, en la forma que tienen en su cuerpo. Que Moshe muvdalim, de la misma forma que ellos tienen que ser apartados y diferentes, mem betzugat nafshotam, en la forma de su nefesh. Es decir, ellos tienen otras obligaciones, otros compromisos espirituales, y por eso, para que no haya confusión, para que no nos asimilemos, entonces necesitamos tener este brit fijo, que en el fondo representa todas las otras diferencias que tienen que estar. Asher motza'am umova'am, motza'am umova'am quiere decir cuando salen y cuando entran, einen no sabe. Es decir, todo lo que hacen, es una forma de decir, todo lo que hace el Yehudí no es igual que lo que hace un no Yehudí. Entonces, para diferenciar, tiene que haber algo fijo en su cuerpo. Venikba, este brit se fijó a Evdel, que demuestra esta diferencia. ¿Dónde se fija? Venikba a Evdel. Me preguntan acá en el chat que a veces Goim también pueden hacer una circuncisión. Es verdad, pero no es una obligación. Para ellos no es obligación. Entonces, el concepto de que una persona se llama Ben Brit es cuando hizo el acto con el otro lado. Se necesitan dos lados en el pacto. Entonces, Am Israel está haciendo este pacto porque Hashem nos hizo también su lado del pacto. Entonces, la verdad es que también uno que haga Brit Milá y no tiene el pacto, sin ser judío, digamos, o sin querer ser judío, sin convertirse, entonces no se va a llamar que tiene Brit, porque el Brit es solamente un símbolo. Es un símbolo de lo que es este pacto en general. Venikba Evdel, se fija esta diferencia, Begulat Azaav. Gulá es un manantial de oro. ¿Qué significa un manantial de oro? Se refiere al miembro donde se hace el Brit Milá. Se compara con un manantial de oro, ¿por qué? Lefi sheusiba lekium amin. Porque ese lugar es la razón de la existencia de la especie, es decir, de la especie humana. Como ya habíamos estudiado en la mitzvah anterior,
que la primera mitzvah es la reproducción, entonces entendemos la importancia que eso tiene. Entonces también cuando se hizo el Brit Milá, es algo que está por sobre esa mitzvah. La mitzvah primera es reproducirse, la segunda mitzvah es en el mismo miembro que existe la reproducción, que ahí esté el pacto, porque ese es el miembro más importante que tenemos en este aspecto, porque representa la vida, la importancia que tiene la vida. Entonces, lo que está terminando de decir es que el Brit se hace en ese miembro para diferenciarnos en forma fija del resto de los pueblos. Entonces, Milvad, y esto es además, Sheyeshbo, además de tener en él Tashlum Tzugat Aguf. Esto además de lo que ya mencionó arriba, de que esto complementa la forma, la figura del cuerpo que hemos llamado, como habíamos dicho arriba. Entonces, además de que son dos razones en el fondo por qué el Brit se hace en ese lugar. Primero, porque esa es la forma espiritual que tiene que tener el hombre, por eso en ese se considera que está completo. Y segundo, porque queremos que el Brit Milá sea en el cuerpo, que sea fijo y que sea en el lugar donde se reproduce la persona, porque ahí es el lugar importante. Entonces, la verdad es que no está escrito explícitamente en la Torá que el Brit Milá se hace en ese lugar. La Torá está escrito solamente que hay que cortar la bola, pero no dice explícitamente que es ahí, pero es como muchas otras mitzvot de la Torá que nuestros sabios nos enseñan dónde o cómo se hace la mitzvah. Acá también pasa lo mismo, se estudia de otros psukim, qué es lo que es la bola y cómo se hace, pero acá está explicando la lógica. Está explicando la lógica de por qué hacerlo ahí. Entonces dijimos hay una explicación profunda, espiritual, que tiene que ver con Kabbalah, con la figura del hombre, y lo otro es el concepto que estudiamos de la importancia que le damos acá porque es el lugar donde se reproduce la persona. Ahora, entonces vimos, en el fondo, aparte del concepto original de que esa es la figura humana, correcta, ideal, hay tres puntos que menciona el Sefer HaChinuch para explicarnos el concepto del Brit Milá. Es un pacto que nos quiere diferenciar, es un pacto que se hace en el cuerpo, que tiene que ser fijo, y se hace justamente en el lugar donde está la reproducción. ¿Por qué el Brit Milá tiene que ser en el cuerpo? ¿Por qué es en un lugar físico? Entonces podemos decir que es físico porque es lo que hace que sea kabua, lo que hace que sea fijo. Ya dijimos que un pacto, todo el concepto de pacto es que es algo fijo. Si no es fijo, no es pacto. Si es algo relativo que va a depender de las circunstancias, no hay un pacto. Siempre uno va a encontrar una excusa de por qué ahora no se aplica el pacto. Entonces el pacto tiene que ser fijo. Y por eso se puede explicar que es en el cuerpo. Pero la verdad es que hay otra explicación más. ¿Por qué el Brit Milá se hace en el cuerpo y por qué se hace en ese lugar? El Gaon de Vilna dice que todas las mitzvot se hacen muchas veces con el cuerpo, pero no son en el cuerpo. Y nosotros lo que queremos hacer es justamente unir el cuerpo físico con las mitzvot espirituales. Queremos unir esas dos cosas, porque si no, la persona está siempre haciendo acciones que pueden tener un significado espiritual, pero no son algo espiritual en sí mismos. Entonces la conexión, el cuerpo por un lado y las mitzvot por el otro no tienen un punto de referencia. Todas las cosas para que se conecten, dice el Gaon de Vilna, tienen que tener un punto que esté entre los dos. El ejemplo que él trae es, por ejemplo, el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash es el lugar donde se une el cielo y la tierra. Es el lugar más santo del mundo. Entonces, por un lado es tierra, está físicamente en este mundo, pero por el otro lado es algo con mucha kedusha, entonces por eso es algo espiritual. En ese punto se junta el cielo y la tierra, y por eso es que cuando, por ejemplo, hacemos tefilá, rezamos en dirección a Jerusalén. Porque de ahí es donde están los portones, digamos, del cielo, si se puede decir así. Pero quiere decir que para unir dos cosas se necesita un punto medio, algo que tenga algo de uno, por en este ejemplo algo espiritual y algo terrenal. Para que las mitzvot se unan hacia nosotros, tenemos que tener algo que sea intermedio, un puente, algo que nos una a esas cosas. Te dice el Gaon de Vilna, la mitzvah es Brit Milá. Porque el Brit Milá, por un lado, es en el cuerpo, es físicamente en el cuerpo, es una mitzvah que está dentro de nosotros, y al mismo tiempo es una mitzvah. Es la única mitzvah que tiene esa característica, y por eso puede unir a la persona con las mitzvot que hace. Entonces, por eso, cuando una persona cumple mitzvot, las mitzvot se relacionan a él por este contacto que tiene, por este punto intermedio que lo conecta con las mitzvot. Entonces, eso nos explica por qué es en el cuerpo y por qué es en ese lugar. Porque en ese lugar es el lugar que podríamos pensar que es el más físico, el más animal,
Y aún así, justamente ahí es donde se cumple la mitzvah más elevada en el cuerpo. Hay una idea también que menciona el Rambam en Moreh Nevuchim, que cuando una persona, que la vamos a entender un poco más a continuación, que cuando se hace el Brit Milá, eso también disminuye un poco la ta'avá. Es decir, todos los seres humanos tienen una ta'avá animal, que hay algo de eso que la única forma de corregirlo es simplemente quitándolo. Por eso, físicamente, cuando se quita el Brit Milá, tiene un impacto en la persona, que le va a ser una persona que tiene menos ta'avá, y por lo tanto le va a permitir también crecer y ser una persona más espiritual. Pero bueno, sigamos con la última idea que menciona acá el Sefer HaChinuch. Ve'am anivchar, este pueblo elegido. Jafetz Hashem itbarach, desea Hashem, bendito sea, leashlim tchunato. Hashem quería complementarlo, complementar sus características. Y por eso es que hicimos el Brit Milá. Y acá agrega una idea muy importante. Ratzah liyot, Hashem quería que esa ashlamá, que sea esa complementación, es que eso que se complementa, al yedei Adam, quería que sea por medio de las acciones del hombre mismo. Hashem quería que nosotros corrijamos nuestro cuerpo. Velo bra'o shalem mi beten. Hashem no lo creó completo de nacimiento, es decir, cuando estaba en la panza de su mamá. Hashem podría haberlo hecho. Hashem podría haber hecho, si es cierto que el hombre físicamente tiene la figura ideal cuando ya le hicieron el Brit, bueno, que nazca así, que Hashem haga que los seres humanos nazcan así, pero Hashem no quería eso. Hashem no quería que el ser humano nazca ya perfecto, sino quería que la persona tenga el trabajo de perfeccionarse a sí mismo. Lirmoz elav nos quiso insinuar con esto, que kasher, de la misma forma, tashlum tzurat gufo al yado, que kasher, tal como el complementar la forma del cuerpo es por sus acciones, que en beyado así también está en sus manos, la shlim tzurat nafsho, tiene que complementar la forma de su alma, de su personalidad, de su carácter, be'echsher peulotav, haciendo kasher, arreglando sus acciones. Entonces está diciendo que la idea del Brit Milá nos enseña un principio muy importante para todo el resto de las mitzvot. Lo que vinimos a hacer en este mundo es cambiar la naturaleza. Nacimos con una naturaleza física imperfecta, como ya dijimos al principio, que la forma del cuerpo ideal es que no tenga Brit Milá, que no tenga la olá, y Hashem nos dice que nosotros tenemos que quitar esa olá, más allá de la perfección en la figura del ser humano, la Tzurat Adam, eso nos enseña un concepto general, el concepto de que ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Es decir, la perfección de la persona es algo que lo tenemos que hacer con nuestras propias acciones. Está escrito en la Gemara que Tornosropus, el romano, le pregunta a Rabbi Akiva, ¿qué es lo que es mejor, las acciones del hombre o las acciones de Hashem? Obviamente que el romano quería atacar a los judíos diciendo como, ¿qué se atreven ustedes? Hashem es mucho mejor que el ser humano. ¿Cómo ustedes hacen la mitzvah de Brit Milá? Brit Milá en el fondo es como decir que lo que hizo Hashem está mal. Hashem creó al hombre de una forma y ustedes no están conformes con eso, lo quieren corregir. ¿Que acaso puede ser que lo que hizo Hashem no estaba bien y ustedes lo van a hacer mejor? Entonces Rabbi Akiva le contesta, ¿qué es lo que es mejor? ¿El trigo o el pan? Claramente el pan. Y eso también podemos decir lo mismo. Hashem creó el trigo y es imperfecto y nosotros perfeccionamos. Entonces la idea que quiere decir Rabbi Akiva es que efectivamente Hashem creó un mundo en el cual la naturaleza es maravillosa, pero imperfecta. Nosotros tenemos que perfeccionarla, tenemos que mejorarla. Y de la misma manera, y eso se simboliza en el Brit Milá. Justamente nosotros tenemos esa obligación de perfeccionarla. Y por lo tanto, lo podemos aplicar en todas las cosas, no solamente en lo que es el cuerpo físico, y seguro no lo que es en hacer el pan o todas esas cosas de ese tipo, sino en mejorar principalmente nuestra personalidad. Y eso en el fondo es la gran discusión que hay hasta hoy en día, que diferencia, digamos, el pensamiento de la Torá con muchos otros pensamientos. Porque muchas veces se repite y se dice que las personas tienen que ser naturales, tienen que ser auténticas, tienen que expresar sus sentimientos, tienen que ser como son. Y hay toda una kedushá que se le da a ser como es mi naturaleza. Y obviamente que hay algo de verdad en eso, no es que no es verdad para nada, porque seguro que hay ciertas cualidades que tenemos que indican cuál es nuestra misión en el mundo, cuál es nuestra personalidad de base, y todo es verdad.
Pero eso es solamente un porcentaje de nuestra personalidad. Una gran parte de nuestra personalidad son cosas que su naturaleza no está bien. Nosotros tenemos que canalizarlo, a veces incluso cambiarlo. Hay cosas que pueden ser, una persona puede nacer con ciertos rasgos de personalidad naturales que están mal. Y esa es toda la lucha de la vida en el fondo, que nosotros vamos a corregir nuestra personalidad. Y por eso es que la mitzvah de Brit Milá es tan importante. Tenemos que desarrollar nuestra personalidad, tenemos que entrenarnos, tenemos que cambiar. Y esa es en el fondo la enseñanza del Brit Milá. Más allá de la mitzvah en sí, como dijimos, que es la mitzvah de hacer el Brit Milá, que es una mitzvah que recae sobre el padre con sus hijos, y después de que el niño crece, si es que no le hicieron el Brit Milá, la mitzvah la tiene que ser el mismo. Es una mitzvah muy importante, muy básica, pero también tiene toda esta enseñanza además que nos enseña el objetivo de la vida. El objetivo de la vida, entonces, no es solamente cumplir mitzvot. El objetivo de la vida es cambiar nuestra naturaleza para que se adapte a las mitzvot, que es mucho más que eso. No se trata de esforzarnos y hacer cosas porque es lo correcto, sino se trata de hacer un cambio en la naturaleza. La naturaleza tiene que cambiar. Y obviamente, repito, no se trata de que todo lo natural es malo, pero tampoco se trata de que todo lo que es natural es bueno. El hecho de que sea natural todavía no nos dice que es perfecto, como vemos en el pan, como vemos en el Brit Milá. Ahora, hay un punto más, pero antes de eso quiero responder algunas preguntas que quedaron acá en el chat. Un punto importante es que la mitzvah de Brit Milá, curiosamente, es una mitzvah que se hace en forma pasiva. Es decir, el niño, que es el ejemplo original, normal, del cual se hace Brit Milá, cuando se le hace Brit Milá, él ni siquiera sabe que se lo están haciendo y no lo elige hacer. Y es muy raro, porque si nosotros queremos entender la importancia de esta mitzvah, esperaríamos que una persona lo tiene que hacer consciente, tiene que saber lo que está haciendo. Debería ser la primera mitzvah que uno tenga que cumplir a los 13 años, tal como lo hizo Ismael. ¿Por qué el padre lo cumple sobre su hijo? Es cierto, si el hijo no tiene Brit Milá porque el papá no le hizo, ok, ahora es su responsabilidad, pero no es la situación normal. La mitzvah, como debe ser, es que el padre le haga a su hijo. ¿Cómo puede ser que esta mitzvah tan importante se cumpla antes de tener conciencia, antes de tener cualquier otra obligación? Entonces, entendemos de eso que el Brit Milá en el fondo es una mitzvah de Jinuj. Es decir, la mitzvah de Brit Milá. Esta mitzvah de que nosotros tenemos que entender de que vinimos al mundo para cambiar, que vinimos a modificar, en los casos necesarios, la naturaleza para hacerla perfecta, o lo más cercano a eso. Entonces, eso es una mitzvah que está dentro del concepto de Jinuj. Es decir, es algo que se transmite, es un pacto. Es un pacto que se hizo entre Hashem y Am Israel, que se tiene que transmitir de padres a hijos. Es decir, es una enseñanza. Cuando el hijo se da cuenta que tiene Brit Milá, le pregunta a su papá, papá, ¿por qué tengo Brit Milá? Y ahí es cuando se transmite este concepto de que nosotros vinimos a cambiar la naturaleza. Es un concepto que se transmite y no es un concepto que una persona lo podría saber solo. Si fuera una mitzvah que recae sobre la persona, tendría que ser algo que uno lo puede como adivinar, que uno puede saberlo solo. Y resulta que no, porque solo uno podría pensar de que la mitzvah, la naturaleza es perfecta. Afuj, quizás ese es el sentido común. Hashem creó una naturaleza, mira qué maravillosa, aprovechémosla, dejémosla como está, qué mejor, ¿cómo podemos intervenir en eso? Necesitamos que Hashem se revele y Hashem nos enseñe por medio de esta enseñanza que le dijo Abraham Avinu, y que cada padre le enseña a su hijo que no te confundas. Es cierto que el mundo es maravilloso, es cierto que la naturaleza es fantástica, pero aún así no te conformes con eso. Tenemos que mejorarla aún más, y especialmente en lo que se refiere a nuestra naturaleza personal, en nuestros rasgos, en nuestras midot, seguro que tenemos que cambiar. Y el último punto que menciona el Sefer HaJinuj en esta última frase es que cuando nos viene a insinuar esta idea, que nosotros tenemos que hacer este arreglo, dice el Sefer HaJinuj, Ken beyado leashlim tzurat nafsho bechsher peulotav. Entonces nos está diciendo, obviamente, que no solamente esto es nuestra obligación, que vinimos a cambiar la naturaleza y mejorarla, sino que Ken beyado está en nuestras manos. Lo podemos lograr. Eso es lo más importante. Porque ahí también es algo que no lo sabríamos si es que Hashem no lo enseña. Siempre hay una tendencia de pensar de que no se puede cambiar. Si yo soy así,
¿qué voy a hacer? Tengo que aceptarme, tengo que reconocer que esa es mi realidad y es lo que hay. No puedo cambiar mi naturaleza. Quizás puedo un poco canalizar por acá, oprimir por allá, pero cambiar, ¿quién dice que se puede? Por eso se necesita esta revelación, este pacto que Hashem hizo para enseñarnos que una persona realmente puede cambiar su naturaleza. No solamente debe, sino que puede. Es algo que está en nuestras manos. ¿Y qué mejor ejemplo que el mismo Abraham Avinu? Abraham Avinu es el ejemplo en excelencia del cambiar. Porque Abraham Avinu no fue educado para lo que él hizo. Abraham Avinu no le enseñaron todo lo que él descubrió. Él fue por su propia iniciativa, en el fondo, en contra de la corriente, lo que podemos decir que es en contra de la naturaleza. Y por eso es que a él se le revela esta mitzvah de Brit Milá. Obviamente que Hashem tiene que revelarlo, como ya dijimos. Si es que Hashem no lo revela, no lo sabemos. Pero ¿qué mérito tuvo Abraham Avinu para que Hashem le dé este pacto? Es el acto que él hizo desde su lado de lograr un cambio en la naturaleza. Cambió todas las condiciones que tenía. No dijo, bueno, me educaron así, esta es mi realidad. Él fue en contra de toda la realidad, en contra de toda la sociedad, para transmitir la verdad. Y por eso es que Hashem le revela este concepto y queda como un pacto para Am Israel y para todas las generaciones que podemos cambiar y debemos cambiar. Cambiar la naturaleza para que sea lo más perfecta posible. Bueno, Shalom a todos. Shabbat Shalom. אפשר לתקן.